Introducción. El capítulo 6 comienza hablando de la medición en la información financiera. La medición significa asignar valores a los elementos de los estados financieros, como los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos y el patrimonio. Esto es importante porque hace que la información que se presenta sea útil y confiable, y así los estados financieros sirvan para que las personas puedan tomar decisiones correctas. Importancia. La medición es clave porque refleja la realidad económica de la empresa. Además, genera confianza y transparencia en quienes leen los estados financieros. Por ejemplo, un inversionista que quiera poner dinero en una empresa necesita saber realmente cuánto valen sus activos y deudas. Si esos valores no están bien medidos, las decisiones que se tomen podrían ser equivocadas. Bases de medición. Luego el capítulo nos muestra que existen diferentes bases de medición. No hay una única manera de asignar valores, sino que depende de lo que se quiera resaltar. A veces se busca estabilidad, otras relevancia o que sea más fácil comparar con otras empresas. Entre estas bases están el costo histórico y el valor corriente, y dentro del valor corriente hay varias formas de calcularlo. Costo histórico. El costo histórico es el valor original pagado al adquirir un recurso o al asumir una obligación. Esta base es sencilla, fácil de verificar y muy usada porque permite rastrear el origen de las operaciones. Por ejemplo, si una empresa compra un terreno por 100 millones, ese valor se registra en los libros y se mantiene igual aunque después de 10 años el terreno ya valga 300 millones. En cambio, el valor corriente busca mostrar los valores actualizados de los elementos. Esto lo hace más relevante en contextos donde los precios cambian constantemente. Siguiendo con el ejemplo del terreno, en lugar de mantenerlo en 100 millones, el valor corriente lo mostraría en 300 millones, que es lo que realmente cuesta hoy en el mercado. De esta forma, la información financiera refleja mejor la realidad. Tipos de valor corriente. Dentro del valor corriente encontramos diferentes tipos. El primero es el valor razonable, que es el precio que se recibiría por vender un activo o lo que costaría transferir un pasivo en un mercado activo y ordenado. El segundo es el valor en uso, que estima los beneficios económicos futuros que un activo puede generar. El tercero es el valor de cumplimiento, que muestra lo que costaría liquidar una obligación. Y el cuarto es el costo corriente, que indica cuánto costaría reemplazar un activo en el presente. Para entender mejor, pensemos que una máquina que usa una empresa. Su valor razonable sería lo que pagarían hoy por esa máquina en el mercado. El valor en uso sería lo que esa máquina va a producir en ventas en los próximos años. El valor de cumplimiento sería lo que me cuesta pagar la deuda si esa máquina fue financiada. Y el costo corriente es lo que me costaría comprar otra máquina nueva igual en este momento. Relacionada y factores de selección. Una vez que entendemos las diferentes bases de medición, es importante analizar qué información aporta y qué factor se considera al elegir una u otra. El costo histórico aporta estabilidad y objetividad, ya que se basa en transacciones reales, pero puede ser poco relevante si los valores cambian con el tiempo. En cambio, el valor corriente ofrece información más actualizada, pero a veces depende de estimaciones y juicios que pueden restar objetividad. Las selecciones de una base dependen como factores como la relevancia, es decir, qué tan útil es la información de los usuarios, las características del activo o pasivo, por qué no todos los elementos se comportan igual frente al paso del tiempo o frente al mercado, la contribución a los flujos de efectivo futuros,
que ayudan a evaluar la capacidad de la entidad para generar ingresos y cumplir con sus obligaciones. La representación fiel que garantiza que la información refleje la realidad económica sin distorsiones. Otro punto importante es que en algunos casos puede utilizarse más de una base de medición para un mismo elemento. Por ejemplo, los activos financieros pueden medirse al valor razonable para mostrar la liquidez, pero también se presenta el costo histórico para reflejar la inversión inicial. Esto permite a los usuarios obtener una visión más completa y equilibrada. En conclusión, la medición es un proceso que combina técnica y juicio profesional. El objetivo final siempre es presentar información que sea comprensible, relevante, verificable y comparable, de manera que los estados financieros cumplan su función de comunicar la realidad económica de las empresas. E información a revelar. ¿Cómo debe organizarse y presentarse la información en los estados financieros? Pues la comunicación efectiva de información de los estados financieros hace que esa información sea más relevante y contribuya a una representación fiel de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad. No basta con medir correctamente. Es necesario también clasificar, agrupar y revelar la información de manera clara y coherente, de forma que agrupen las partidas similares juntas y las diferentes de forma separada. Agregar información de forma que no se ensombrezca con detalles innecesarios o agregación excesiva. La presentación y la revelación son herramientas de comunicación que permiten a los usuarios interpretar correctamente los datos, al tomar decisiones sobre presentación e información a revelar. Es importante considerar si los datos proporcionados a los usuarios de los estados financieros presentado o revelando información específica es probable que justifique los costos de proporcionar y utilizar esta información. Objetivos y principios de presentación e información a revelar. Lo que se busca es que la información de los estados financieros no sea confusa ni repetitiva, sino que ayude realmente a los usuarios a tomar decisiones. Los objetivos de presentación e información a revelar en las normas apoyan la comunicación efectiva de los estados financieros, porque estos objetivos ayudan a las entidades a identificar la información útil y a decidir cómo comunicar esa información de forma más eficaz. Las normas dan flexibilidad a las entidades para revelar información de activos, pasivos, ingresos y gastos de manera equilibrada, sin caer en excesos o en falta de datos. Es importante que la información sea comparable con la de otros periodos y con otras entidades, para que los usuarios puedan analizar y tomar mejores decisiones. También se resalta que demasiada información innecesaria puede dificultar la comprensión de estos estados financieros. Clasificación de activos, pasivos y patrimonio y clasificación de ingresos y gastos. Uno de los principios fundamentales es la clasificación. La clasificación es la organización de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos sobre la base de las características compartidas a efectos de presentación e información a revelar. Estas características incluyen, pero no se limitan a la naturaleza de partida. Su papel es la función dentro de las actividades de negocio llevadas a cabo por la entidad y la forma de medirla. Los activos y pasivos deben presentarse de forma que se entienda su naturaleza y su función. Eso sería apropiado cuando la clasificación de los componentes por separado mejore la utilidad de la información financiera resultante. Por ejemplo, se clasifican como corrientes o no corrientes dependiendo de su liquidez o exigibilidad. La compensación ocurre cuando una entidad reconoce y mide un activo y un pasivo como dos unidades de cuentas separadas, pero los agrupa en el estado de situación financiera.
por un importante neto único. La compensación clasifica partidas diferentes juntas y por ello generalmente no se apropia. También se establece que no debe haber compensación arbitraria, es decir, no se puede restar activos con pasivos o ingresos con gastos, salvo que una norma específica lo permita. Esto evita que se oculten riesgos o se manipule la información. En cuanto al patrimonio, para proporcionar información útil puede ser necesario clasificar los componentes de patrimonio por separado. Si alguno de ellos están sujetos a requerimientos concretos de carácter legal, de regulación o de otro tipo, por ejemplo, en algunas jurisdicciones se permite que una entidad lleve a cabo distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio solo si tiene suficientes reservas calificadas como distribuibles. Con esto se busca mostrar claramente las diferentes aportaciones de los propietarios y los resultados acumulados, lo cual ayuda a comprender la solidez financiera de la entidad. Por su parte, los ingresos y gastos se clasifican de acuerdo con su naturaleza o función. Los componentes de estos ingresos y gastos, si tienen características diferentes, se identifican por separado. Por ejemplo, un cambio en el valor corriente de un activo puede incluir los efectos de los cambios de valor y la acumulación de intereses. Sería apropiado en tal caso clasificar los componentes por separado. Si, haciéndolo así, mejoraría la utilidad de la información financiera resultante, de modo que los usuarios puedan analizar la rentabilidad de la organización. Otro resultado integral. El estado de resultado del periodo es la principal fuente de información sobre el rendimiento financiero de una entidad para el periodo sobre el que se informa. Ese estado contiene un total o un subtotal de resultado del periodo que ofrece una representación muy resumida del rendimiento financiero de la entidad para el periodo. Se establece que el estado del resultado del periodo y otro resultado integral deben mostrar no solo las ganancias o pérdidas del periodo, sino también los cambios en el patrimonio que no provienen de transacciones con los propietarios, como por ejemplo las variaciones en el valor razonable de ciertos activos. Agregación y desagregación. En los estados financieros se debe buscar un equilibrio entre resumir la información y dar el detalle necesario. Por ejemplo, digamos, en el estado de resultados, una empresa puede mostrar demasiada agregación, diciendo que nomás hizo gastos operativos que fueron igual a 5 millones. Y esto sería lo que nos dice, y pues no se puede llegar a entender en qué se gastó. Lo segundo sería demasiada desagregación. Si nos muestra algunas cosas con costos, pero es algo muy intenso y difícil de manejar y poco útil. Entonces, lo mejor sería decir equilibrio correcto. Los gastos operativos fueron igual a 5 millones. Entre ellos se incluyó 3.000 en salarios, 1.500.000 en servicios y 500 en suministros. Esto es lo que nos dice la agregación y desagregación, que se tiene que resumir la información y dar detalle de lo más necesario posible que haya en la empresa. Segundo, las notas explicativas. Las notas son fundamentales porque complementan las cifras presentadas en los estados financieros. Por ejemplo, en el balance de una empresa muestra propiedades, planta y equipo. Estos fueron igual a 20 millones. Pues la cifra sola no dice nada. Entonces, lo mejor sería, la nota debe aclarar cómo se valoraron, qué método de depreciación se aplicó y si existen riesgos legales que afecten ese valor.
Esto sería lo que nos dice las notas explicativas. Entonces pasamos al tercer punto, que sería consistencia y comparabilidad. La información contable debe presentarse siempre con el mismo formato y métodos para poder comparar resultados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si una empresa usa el mismo formato de estados de resultados cada año, es posible identificar que la utilidad neta creció de 50 millones en el 2022 a 90 millones en el 2024. Esto sería lo que nos dice la consistencia y comparabilidad. Seguimos como el último punto, que es la claridad de la presentación. La información financiera debe ser clara y entendible para los usuarios, evitando tecnicismos innecesarios. Por ejemplo, en lugar de decir se realizó una titulación de flujos futuros de caja, es más útil expresar la empresa pidió un préstamo garantizado con sus ventas futuras. Así, cualquier lector puede comprender la situación real de la empresa. Tras analizar ambos capítulos, podemos concluir que el marco conceptual busca asegurar que la información financiera no solo esté correctamente medida, sino también adecuadamente comunicada. El capítulo 6 nos enseñó que la medición es clave para asignar valores a los elementos de los estados financieros. No existe una única base perfecta. Cada una tiene ventajas y limitaciones, y la elección depende de la relevancia, la respuesta fiel y las necesidades de los usuarios. El capítulo 7 complementa esto al enfocarse en la presentación y la revelación. Una buena medición perdería valor si no se presentara de manera clara, ordenada y comprensible. Por eso, se insiste en la clasificación, la agregación adecuada y la necesidad de notas explicativas. En conjunto, estos capítulos resaltan que la información financiera es más que números, es un lenguaje de comunicación entre las organizaciones y quienes toman decisiones económicas. Medir bien y presentar bien garantiza confianza, transparencia y utilidad, que son los pilares de la contabilidad moderna.